Ahí estamos. Muy bien. Creo que estamos como 13 o 14, creo. Vamos a ver. Y entonces, nosotros nos habíamos quedado en la última parte. De evaluación de confiabilidad de los sistemas compuestos. Eso, ahí creo. Creo que ustedes ya lo estarán viendo la presentación. Ya. ¿Sí lo ven? Sí, sí. Ah, muy bien. Muchas gracias. Y nosotros tenemos entonces este sistema y que le vamos nosotros a analizar desde el punto de vista también de la frecuencia de ocurrencia que voy a tener eso. Nosotros, cuando analizamos los procesos de Markov, analizamos entonces la parte de la frecuencia, la parte correspondiente a la duración, y vamos entonces a ver esto. Pero lo que sí es importante, ¿no es cierto?, es de que en este sistema, por ejemplo, yo tengo aquí la generación, tengo la transmisión, dos líneas, y tengo la carga. Para yo poder tener el servicio a esta carga, necesariamente debo de disponer de generación y debo disponer de transmisión. Ese es el fundamento para que funcionen los sistemas compuestos. En la medida en que yo voy a tener entonces puntos de entrega a la distribución, y en esos puntos de entrega entonces necesito que se cumplan esos dos. Vamos a ver entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Yo tengo entonces, en la generación tengo 6 unidades de generación de 40 megavatios cada una, y tengo yo entonces una tasa de fallas de 0.01 fallas por año y una tasa de reparaciones de 0.49 reparaciones por día. Note usted que no hemos señalado aquí cuál es la tasa forzada, porque si yo voy a hacer el análisis de frecuencia, yo necesito estos parámetros, ¿cierto? Para armar la estructura de los diagramas de Markov y ver entonces, primero calcular la probabilidad y luego esa probabilidad de estar en un determinado estado, eso multiplicar por una sumatoria de tasas de transición. Entonces, tengo 240 megavatios de potencia instalada. Y tengo aquí dos líneas de transmisión. A propósito, también acá, estas 6 unidades de 40 megavatios son idénticas para efectos de facilidad. Y en la transmisión yo tengo dos líneas de transmisión, dos circuitos. Cada una tiene 160 megavatios, es decir, tengo un total de 320 megavatios en total. Y lo mismo, yo no estoy poniendo aquí directamente la tasa forzada de salida de los circuitos, sino que estoy poniendo cuál es la tasa de falla, 0.5 fallas por año, y el tiempo de reparación o de recuperación, 7.5 horas por reparación. Muy bien, mientras que en la carga yo tengo 180 megavatios. El modelo está en base a una curva de duración anual, es decir, voy a tener los picos durante ese, y voy a tener una recta del modelo de esa demanda entre el 100 y el 70%. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo tengo.
pues vamos a hacer ciertas acotaciones cuando analizamos ciertos sistemas compuestos que son muy mallados. Vamos a ver. Muy bien, entonces. Empecemos calculando cuál es la tasa forzada de salida de las unidades de generación. Si yo tengo entonces una tasa forzada de 0.0.1 fallas por día, eso equivale, teniendo en cuenta los 365 días del año, equivale a 3.65 fallas por año. Con la tasa de reparaciones que tenemos, 0.49 reparaciones por día. Asimismo, teniendo en cuenta que yo voy a tener por 365 días, tendré entonces una tasa anual de 178.85 reparaciones por año. Es decir, resultado de la multiplicación de 0.49 por 365. Con lo cual ya me permite sacar esa tasa forzada de salidas. Entonces, lambda dividido por lambda más mu. Todos en términos de días. Esto también podría yo obtenerlo como 3.65 dividido por 3.65 más 178.85. Igual debería darme este 0.02, es decir, 2%. En la transmisión lo mismo, ¿no es cierto? Yo voy a tener entonces el tiempo de reposición, es lo único que cambia aquí, y el inverso de esto es lo que yo voy a tener, y haciendo obviamente el cambio de horas a año, yo obtengo que me da 1168 reparaciones por año. ¿Ah? Y calculando entonces la tasa forzada de salida de la línea de transmisión, tengo entonces la tasa de fallas sobre la tasa de fallas sobre la tasa de reparaciones. Entonces, hasta ahí, ¿alguna dificultad, alguna pregunta? ¿No? Yo entonces, aquí lo que tengo es generación, tengo transmisión. El siguiente paso, entonces, hay que armar el modelo de la transmisión, perdón, de la generación. Pero antes, yo quiero irme para hacer un recuento. A ver, aquí. Esto es cuando nosotros veíamos, no, confiabilidad de generación, necesito acá. Muy bien, aquí. Esto es cuando nosotros estábamos viendo en el capítulo 3, conceptos de confiabilidad. Nosotros estábamos viendo entonces si teníamos, por ejemplo, un esquema como esto, ¿no es cierto? Es lo que teníamos ahí. Y en base a esto habíamos desarrollado con qué frecuencia se producía el evento número 1, el evento número 2 o el evento número 3. Bien. Y eso es entonces lo que nosotros habíamos procedido a calcular aquí. ¿Cuál es la frecuencia con la cual yo puedo tener un estado determinado? ¿Cierto? Eso decíamos que es igual a la probabilidad de ocurrencia de ese estado multiplicado por la sumatoria de las transiciones. Si voy a utilizar esta expresión, nosotros teníamos que MD es el número de tasas que salen del estado I. Es decir, aquí voy a poner aquellas sumatorias que salen de ese estado. Eso es lo que es muy importante que se acuerde. Y esta expresión es la que nosotros vamos a sumar. A esta sumatoria le vamos nosotros
aquí en el desarrollo de este ejercicio, le vamos a dar un nombre. Vamos a ver. Quería también irme, ahora sí, acá, aquí. Esto es en el capítulo 4, al final del capítulo 4, cuando veíamos confiabilidad de generación y veíamos también ahí la frecuencia, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿qué habíamos dicho en este caso? Tenía 3 unidades yo. Tengo 3 unidades de generación. Estas son las 3 unidades. Estas son decíamos que esto es cada uno de los 8 posibles estados. Yo siempre a cada componente yo le estoy analizando en función de 2 estados. ¿Opera o no opera? Y el número de estados es igual a 2 a la n, donde n es el número de estados. Noten entonces, yo tengo 3 componentes y tengo 8 estados. Ustedes podrán ver entonces de que en cada uno de los estados salen 3 transiciones. Las que salen son las tasas de reparación. Ah, no, porque también pueden salir tasas de falla. Salen 3 tasas y entran a ese estado 3 tasas a cada uno. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo tuviese 10 componentes a cada estado, en ese diagrama de estados, que sería, no sé, 2 a la 10, ¿cuánto es el número de estados que tendrían? Pero eso significa que a cada estado llegarían 10 tasas y de ese estado saldrían otras 10 tasas. Eso es muy importante tener en consideración. Bueno, esto es lo que habíamos visto. Muy bien, mire usted. Aquí calculamos la probabilidad con la COR de cada una de las unidades y todo. Y el complemento también, ¿no es cierto? La disponibilidad, calculamos la probabilidad de cada uno de esos estados. Por ejemplo, la probabilidad de que se produzca el estado número 1, en el que yo tengo las 3 unidades que están generando. Y habíamos dicho entonces, era 0.98, 0.98, 0.98. El producto de las probabilidades de que estén operando. Y después, por ejemplo, salía una unidad en el estado 2. Muy bien, la unidad que salía, entonces aquí ponemos la probabilidad de que salga de operación multiplicado por la probabilidad de que las otras 2 máquinas estén operando. Y teníamos la probabilidad. Y aquí es muy importante entonces, ¿qué es lo que aquí, cómo se ve, cómo lo que calculamos? Frecuencia del estado I. Yo tengo aquí entonces, miren, la probabilidad multiplicado por las sumatorias de las tasas que salen de ese estado. En ese caso, nosotros vemos desde aquí que las tasas que salen del estado 1 son lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub 3. Esas son las tasas de fallas. Es decir, las 3 máquinas están operando y tengo las tasas de fallas de las 3 máquinas. En el siguiente, ¿qué tengo? Tengo la probabilidad y tengo aquí, en cambio, ya no estoy utilizando, porque aquí tengo una máquina que está saliendo de servicio. En esa máquina de que está fuera de servicio está, en cambio, relacionada aquí, estoy usando μ, la tasa de reparaciones. Mientras que para las otras 2 máquinas estoy utilizando las tasas de fallas. Una máquina que está saliendo, que ha salido, y 2 máquinas que están en operación. Entonces tengo un μ y 2 lambdas. Ya, entonces, eso es lo que yo quería hacer un repaso y para lo que nosotros vamos a hacer. Y como decimos, vamos entonces a este valor, a esta sumatoria. Le vamos nosotros a asignar una designación. Volvamos entonces. Muy bien.
Ahora sí, entonces. ¿Qué es lo que tengo aquí? Yo tengo probabilidad y frecuencia de pérdida de generación. Vamos a ver. Y con sus correspondientes numeraciones de estado. Yo tengo 6 unidades idénticas de 40 megavatios cada uno. Entonces, 6 unidades en operación, 5 unidades y 4 y todo. Esta es la columna 2. Las unidades que están fuera de servicio, ¿sí? Si están aquí 6 operando, yo voy a tener aquí 0 unidades afuera. La capacidad en megavatios que está fuera de servicio, la capacidad en megavatios que está en servicio, y aquí lo que yo voy a tener aquí es una probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos estados, ¿cierto? Que lo que voy a hacer es, siendo que estas unidades son idénticas, yo lo que voy a hacer es entonces calcular haciendo uso de la distribución binomial. Hasta ahí, entiendo entonces, todos estamos de acuerdo. Ya, entiendo entonces, no hay ninguna novedad. Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Muy bien, entonces, ¿y qué es lo que yo voy a poner aquí? Aquí voy a poner esa sumatoria de las tasas de transición. Este que le estoy llamando como DR. ¿Y qué es DR? Es el número de unidades operando por lambda, más el número de unidades fuera por mu. Acuérdese, en el repaso que hemos hecho de esas 3 unidades, siempre con la unidad que estaba operando estaba asociado lambda. Estoy poniendo lambda de la unidad que estaba operando. Mientras que de las unidades que estaban fuera, estaba asociado a mu. Y hicimos una sumatoria, hacíamos una sumatoria de esas tasas. ¿Ya? Ahora aquí, sí, lo que estamos poniendo es multiplicado por el número de unidades. Sí, porque para cada unidad voy a tener entonces, de cada unidad que estoy operando, yo voy a tener entonces su correspondiente lambda. Ahora, si las unidades no fueran idénticas, igual yo debería tener entonces aquí, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, entonces. Por ejemplo, en el estado 2, 5 unidades están operando y una unidad está fuera. Y que no son idénticas. Muy bien, debería tener aquí lambda sub 1, más lambda sub 2, más lambda sub 3, más lambda sub 4, más lambda sub 5, que van a tener valores diferentes, ¿no es cierto? Y aquí tendría más mu sub 6, si es que, digamos, es la unidad número 6 la que está fuera. Y esto es entonces lo que estamos haciendo aquí. Muy bien, entonces, vamos a ver si nosotros decíamos que lambda es igual a 0.5 fallas por año, ¿no es cierto? Veamos entonces. Yo debería tener entonces aquí, ¿cómo obtenemos este 21? Número de unidades que están operando. Yo tengo, en este caso, 6 unidades. Multiplicado por su lambda correspondiente. Su lambda correspondiente, es 3.65. Si ustedes me ayudan multiplicando 3.65 por 6, debería darme 21.90, más 0 unidades que están afuera, multiplicado por mu, que mu aquí es 171.85, yo tengo entonces que esto me da 0 y voy a tener 21.90. Vamos al estado 3.
Y por favor, si tienen ahí alguna calculadora, por favor, me siguen para verificarlo. En el estado 3, ¿cómo sería SDR? Que es a la final, aquí está entonces, usando estos valores de estas tasas, 3.65 y 178.85, todas, o sea, las dos con referencia a año. Entonces, ¿cierto? Estoy calculando ese sumatorio de tasas. Eso es lo que está aquí, yo estoy haciendo aquí. En el estado 3, veamos, yo tendría 4 unidades en operación multiplicado por 3.65 más 2 unidades afuera, 178.85. Esto debe darme 372.30. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí funciona, ¿no es cierto? Sí, eso da. Excelente, muchas gracias. Ahora entonces, y así yo tengo acá todas, ¿no es cierto? Si me voy al estado 5, yo tendré 2 por 2 máquinas operan, 2 por 3.65, muy bien. Más en el estado 5, 4 por 4 unidades que están afuera, por 178.85, ¿ya? Y eso debe darme en el estado 5, debe ser 722.7. ¿Ya? ¿Cuál es la frecuencia que se produzca cada uno de estos eventos? Nosotros hemos visto que en aquella expresión mismo también, ¿no es cierto? Decía, la frecuencia de que se produzca un estado es igual a la probabilidad de que se produzca ese estado multiplicado por la sumatoria de las tasas. Nosotros entonces, en esta columna 6, es que yo estoy teniendo entonces la probabilidad de ocurrencia. En la columna 7 es que yo estoy teniendo la sumatoria de las tasas. El producto de lo que yo estoy teniendo entonces de los dos, estoy entonces aquí teniendo, aquí, en esta columna 8. Hago el producto y tengo las ocurrencias por año que voy a tener. 19 veces por año puede llegarse a producir eso. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿alguna inquietud? Ya. Esto con relación a la generación. Y lo mismo debo hacer entonces con la línea de transmisión. Hemos visto también que la línea de transmisión tiene un lambda y tiene un mu. 0.5 fallos por año, mu 0. Igual a 11.68 por año, reparaciones por año, ¿cierto? Y esta es la tasa forzada que voy a utilizar para calcular la probabilidad. Siendo las dos líneas de transmisión idénticas, ¿cierto? Puedo yo también determinar, haciendo uso de la distribución binomial, en esta columna 6 voy a determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos estados. En el estado 1 tengo los dos circuitos operando. En el estado 2 tengo un circuito operando, de manera que me quedo con una capacidad de 160 megavatios. Y en el estado 3 tengo que se me van afuera los dos circuitos. Y en función de eso, entonces calculo esto, ¿no es cierto? Esto será 2 factorial sobre 2 factorial por 0 factorial y por, no sé, 1 menos la por elevado al cuadrado y sucesivamente. Y acá hago lo mismo también, entonces, en la 7 voy a calcular también, entonces, la sumatoria de las tasas de transición. Idéntico como hice para generación.
como si hiciese entonces para estos dos componentes de estos dos circuitos que tengo de la línea de transmisión, voy a hacer también un diagrama de estado. En el primero, por ejemplo, entonces, estado número 1 de la línea de transmisión, número de las líneas operando, 2, multiplicado por lambda. Ese lambda era para la línea de transmisión, es 0.5. 2 por 0.5 es 1 más número de líneas afuera, 0 por mu, eso me da 0. Entonces me quedo que eso es igual a 1. ¿Qué pasa con el estado 2? Una línea está afuera y la otra está en operación. Entonces, número de las líneas operando. En el estado 2, 1 por 0,5 sería, ¿cierto? Más número de líneas fuera, 1 por 1168. Por lo tanto, debería ser 1168.5. Muy bien, y tengo. Lo mismo, ¿con qué frecuencia? Probabilidad por la sumatoria de las tasas, que le estamos llamando las SDR. Ahora sí, debo unir las dos cosas, ¿no es cierto? Tienen que funcionar generación y transmisión, ¿no? Y voy a tener entonces aquí todos los posibles estados. Después vamos a hacer, como les decía, algunas acotaciones con relación a esta situación. Por favor, entonces, me siguen. Primer estado. Condición. 0 generadores afuera y 0 líneas afuera. Eso significa entonces que yo voy a tener 240 disponibles para la carga, ¿no es cierto? Es los 240 que yo tengo instalados en generación. Aunque en transmisión tengo 320 megavatios, pero estos son los que van a llegar a la carga. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos acá entonces? ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí también voy a tener una sumatoria de tasas de transición. Y lo que voy a hacer es entonces, mire, cuando yo tenía 0 unidades fuera, yo tengo una tasa de transición de 21.9. Cuando acá tengo en cambio 0 líneas afuera, tengo también 1. Es decir, por un lado tengo 21.9 y por otro lado tengo 1. Y aquí lo que vamos a decir, ahora que estoy uniendo generación con transmisión, este nuevo DR es igual a los DR de generación más los DR de transmisión. Como habíamos visto, esto es 21.9 más 1, me queda 22.9. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de esto? Es la probabilidad de que yo tenga 0 generación afuera, 0 unidades afuera, multiplicado por la probabilidad de que yo tenga 0 líneas afuera. ¿Qué significa eso? Yo debería tener entonces 0.88584 multiplicado por 0.999144. Y eso me da 0.885084. ¿Ah? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, de lo que nosotros hemos visto, ¿cuál es, con qué frecuencia yo voy a tener entonces que las 6 unidades estén operando y las 2 líneas estén operando? Y he visto la probabilidad, he visto la sumatoria de las tasas, por lo tanto la frecuencia de ese estado, yo lo que voy a tener es la probabilidad por la sumatoria de las tasas. Y me da entonces esto, asimismo, en ocurrencias por año. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tengo aquí en esta probabilidad? ¿Qué es lo que estoy poniendo aquí?
Aquí lo que voy a poner aquí en cierta forma es la probabilidad de que se produzca seccionamiento de carga con esta potencia que yo tengo disponible aquí. ¿Ya? Sino que voy a poner aquí entonces, ¿cómo voy a calcular esta probabilidad? Vamos a ver. En esta forma, ¿qué es lo que yo tengo? Esta demanda 180 megavatios, ¿cierto? Y tengo que el 70% es 126 megavatios. ¿Ya? Si yo voy a tener aquí una capacidad disponible de 240 megavatios, aquí yo no tengo. Aquí yo no tengo ninguna posibilidad. Si tengo 240 megavatios disponibles, no hay ninguna probabilidad de que yo vaya a cortar esta carga. ¿Cierto? Por eso estamos aquí poniendo probabilidad de que la carga sea mayor que la capacidad de generación. Ojo, lo estoy poniendo aquí prácticamente, y lo que yo estoy poniendo es como el tiempo en por unidad, 1, y la fracción que voy a tener también estaría como en por unidad. Y esa es la probabilidad entonces. La probabilidad de tener un corte de carga aquí es 0. Eso es lo que estoy poniendo aquí. Luego, ¿qué tengo entonces? ¿Cuál es la probabilidad de falla? Es 0. Es 0, y ese es el producto de la probabilidad de que los elementos estén disponibles y que la carga sea en magnitud suficiente para yo tener entonces esta probabilidad de falla. Porque los elementos pueden estar disponibles, ¿no es cierto? Pero, sí, a lo mejor, pero es posible que no tenga la suficiente cantidad de capacidad, la suficiente capacidad para tener eso. Y asimismo aquí, ¿qué tengo? Frecuencia, probabilidad. Estamos diciendo que esto es igual a 6 por 7. Es decir, tengo la frecuencia de que los dispositivos estén operando y voy a tener entonces por la probabilidad de que yo no tenga la falla. ¿Ya? Luego, ¿qué hago? El siguiente estado. 0 generadores afuera. Una línea en operación. ¿Cuál es la capacidad disponible que tengo? Sí, tengo 240 megavatios de generación, pero yo lo que voy a tener aquí es una línea fuera, y esta una sola línea que me queda tiene una capacidad de 160 megavatios. Por lo tanto, esa es la potencia disponible. Muy bien, aquí, ¿qué es los DR? Muy bien, de este estado, lo que yo debo coger es entonces DR de 0 unidades afuera, 21.9. De la línea he perdido 1. Entonces, 21.9 más 1168. Eso es el valor que yo tengo, 1190 aquí. La probabilidad de ocurrencia que tengo aquí es que probabilidad de que las 6 unidades estén operando y por la probabilidad de que esté un circuito operando. Esa es la probabilidad que yo tengo aquí. La frecuencia, tengo aquí ¿no es cierto? El producto de la probabilidad por la sumatoria de las tasas y la probabilidad en cambio de seccionamiento que voy a tener aquí, que sería ¿cuánto? Mire, ahora yo tengo 160 megavatios. Nos vamos acá. Si yo entonces a esta recta, yo entro con 160 megavatios por aquí, yo voy a tener entonces 0.37. Estando esto expresado en por unidad, esto es la probabilidad de corte que voy a tener. Y eso es lo que yo estoy poniendo acá. Entonces aquí voy a tener que tendría que la probabilidad de que se produzca una falla va a ser igual
a la probabilidad de que no estén los equipos y a la probabilidad de que pueda existir corte de carga. ¿Ya? Y esto está asociado entonces también a la frecuencia correspondiente. Y así podemos entonces ir nosotros viendo después 0 generadores, las dos líneas, aquí disponible 0 megavatios. Probabilidad de ocurrencia. Y note aquí, si yo voy a tener 0 megavatios, la probabilidad de que voy a tener coste de carga es 1. Sí. Con 0 megavatios. Entro con 0 megavatios acá y voy a venir acá, ¿no es cierto? 1. Luego, después, un generador afuera, 0 líneas afuera. Ahí que como ya he perdido una máquina, de los 240 me quedan entonces 200 megavatios, me quedan 5 unidades de 40. Ahora sí, tengo la sumatoria de los TDRs. Para un generador, ¿cuánto tenía? Para un generador fuera, este tenía 197.1, más 1, 198.1 debería estar por acá. Efectivamente, ¿no es cierto? La probabilidad de ocurrencia, sí. Probabilidad de que una máquina esté fuera por la probabilidad de que las dos líneas estén operando, y así voy a ir entonces sucesivamente. Mire acá, por ejemplo, vamos por aquí. En el estado número 10, yo voy a tener entonces 3 generadores afuera, pero tengo las dos líneas disponibles. 3 generadores me dan 120 megavatios. Me dan 120 megavatios, ¿no es cierto? 120 megavatios. Así tenga las dos líneas disponibles. Eso es lo que tengo, lo que están produciendo esos 3 generadores. ¿Cuál es la probabilidad de que estos 120 megavatios me vaya a producir un seccionamiento de la carga? Yo voy a tener entonces, si aquí entro con 120 megavatios, los 120 megavatios son menores a 126 megavatios, que es el pico más bajo. Eso significa que si entro por aquí con 120 megavatios, yo voy a tener entonces una probabilidad de 1. ¿Ya? Lo mismo tendré entonces, si yo tengo aquí en el 11, 3 generadores afuera y 2 líneas, perdón, una línea fuera. Eso significa que me queda una línea operando. Yo tendré entonces 160 megavatios en transmisión, pero 120 en generación, entonces lo disponible es igual a 120 megavatios. Aquí el TDR me va a cambiar porque sería 3G, 3 generadores, ¿cuánto tiene? 3 generadores afuera. Esto tiene 547.5 más un circuito fuera, más 1168. Eso es lo que yo debo estar entonces registrando por acá. 1716 y así. La probabilidad de falla, entonces, una vez que he analizado todos estos posibles escenarios, todos estos posibles estados, yo voy a tener entonces las correspondientes probabilidades. Probabilidad de falla, de que entonces en un momento dado tenga yo corte en esa barra, es esto. 2.5 por 10 a la menos 3. Y la frecuencia es de que exista ese corte en esa barra, va a ser entonces 1.233 veces al año. Son valores esperados. Pero entonces aquí vienen ciertas consideraciones. Nosotros hemos tenido aquí este sistema que es relativamente muy simple, ¿no es cierto? Que al final sigue siendo radial. Y esto se complicaría también mucho si yo tengo todo un sistema interconectado. Ya sé yo, si tengo 100 elementos, por decir. No sé, creo que 2 a la 100 me da 1 por 10 a la 30 estados, creo. Lo cual
es muy complicado y no de nada conveniente, ¿no? Pero hay que ver una cuestión que es muy importante. ¿Qué tan real es, por ejemplo, ponernos a analizar de que en un momento dado yo pueda tener, por ejemplo, 3 generadores de 6 generadores fuera de servicio? Aquí, de acuerdo con las tasas y todo, ¿no es cierto?, que hemos calculado la probabilidad de que se supone que son reales, la probabilidad de que tenga 3 generadores y que las 2 líneas estén operando, yo tengo 1.5 por 10 a la menos 4. Esa es la probabilidad de ocurrencia. Y miren aquí, la probabilidad de que yo tenga 3 generadores afuera y un circuito operando. Esto me da aquí, ¿cuánto? 1.3 por 10 a la menos 7. Es una probabilidad extremadamente baja. ¿Y esto qué aporta entonces? Mire, el aporte que voy a tener acá, 1 por 3 a la menos 7. Entonces, eso es importante tener en consideración, ¿no? Debo yo considerar, porque aquí lo que estoy diciendo es, mire, cuando yo tengo 3 generadores fuera y aquí una línea fuera, eso significa que yo estoy teniendo aquí a la final 4 contingencias que me van a ocurrir simultáneamente. ¿Es real esto? Entonces, eso es muy importante tener en consideración, ¿no es cierto? Entonces, y habrá que ver, inclusive yo podré tener ciertas contingencias cuando yo tengo sistemas grandes, en los cuales las incidencias que yo puedo tener sobre el consumidor final no le pasa nada al consumidor final, ¿no es cierto? Ahora entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Entonces, quiero con ustedes mismos desarrollar ciertas consideraciones. Si le ven esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Muy bien. Entonces, esto obviamente no está en ninguna de las láminas, nada. Entonces, cuando yo tengo el análisis de sistemas que son muy mallados, hay que tener en consideración ciertos puntos. Y me he permitido entonces poner aquí, en el análisis de los sistemas compuestos, como poniéndonos los pies sobre la tierra, ¿cierto? Entonces, primero, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? Yo lo primero que debería hacer es entonces evaluar comportamiento. Evaluar el comportamiento del sistema para cada contingencia. Evaluar cómo se comporta el sistema. ¿Ah? ¿Qué voy a tener ahí? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? ¿Con qué? Yo necesito hacer entonces. Porque, ojo, yo voy a tener una cantidad de contingencias, una cantidad de estados que voy a verificar para cada salida de esos, ¿no es cierto? Y de tal manera que tengo que hacer esto, pero me voy a hacer la máquina, si voy a hacer en computadora o lo que sea, pues se me va a demorar mucho, aunque ahora sí, yo tenga, caramba, tiempos de procesamiento extremadamente rápidos en las unidades, ¿no es cierto? Pero sí, se me va. Entonces, ¿qué hacemos? Para ganar tiempo, porque para cada una de estas contingencias, voy a hacer entonces, por ejemplo, flujos
¿Ya? Corriente continua. No hay problema. Y eso sí, es factible. ¿Qué me da con esto? Puedo yo obtener cargabilidad, líneas y transformadores. Fruto de esa contingencia. Cargabilidad, entonces, en líneas de transmisión y transformadores. Lo que sí debo hacer es flujos de carga. En corriente alterna, lo que necesito es para determinar niveles de voltaje en barras. Pero sí, puedo usar de esos métodos, qué sé yo, desacoplados, por ejemplo, ¿no es cierto? Que en general no tienen problemas de convergencia, por ejemplo. Un Newton-Raphson desacoplado y todo, pero que funcionan rápido. Porque voy a hacer una cantidad enorme de flujos de carga, ¿no? Entonces, niveles de voltaje en barras. Y también me permite ver esto. Estoy hablando de voltaje, por lo tanto me permite ver el manejo de reactivos. Que muchas veces que esto puede ser un tanto crítico, ¿cierto? A lo mejor sí, en algún generador me estoy excediendo, me estoy saliendo con esa contingencia, me estoy saliendo de la curva de capacidad de la máquina, produciendo o haciéndole que, al menos en el papel, produzca mucho más reactivos que la curva de capacidad le está permitiendo. ¿Ya? Pero entonces, como resultado, ¿qué es lo que yo quiero obtener de esto? El resultado que yo necesito, repito, esto no está en las láminas, el resultado que yo quiero ver es necesario dar carga. Sí, porque derivado de esta cargabilidad, es decir, si yo tengo sobrecargas en líneas, o si un transformador está sobrecargado, a lo mejor sí, yo necesito entonces cortar algún nivel de carga. O si yo tengo niveles de voltaje en barras que no están fuera de la norma, o manejo de reactivos en igual forma, pues sí, a lo mejor la única solución es cortar carga. ¿Ya? Pero adicionalmente, creo que sí es necesario verificar la seguridad del sistema, con estabilidad dinámica. No se olviden lo que nosotros tenemos con flujos de carga es solamente, sí, en estado estable, una fotografía en esas condiciones, como que sí, el flujo puede converger y aparece entonces que el sistema está en operación y está funcionando bien. Pero una vez que se produce esa contingencia, el hecho, desde el punto de vista transitorio, a lo mejor el sistema no puede volver a recuperar su estado normal. ¿Ya? Ahora, pero, ojo, hay otra consideración que creo que hay que tener en consideración. Es, entonces, necesario evaluar la ocurrencia de todos
los posibles estados es necesario hay que considerar que algunas contingencias no tienen en el consumidor final. Ni se entera el consumidor final. Tengo 10 unidades en la central de hidropout, en Paute Molino. Que salga la unidad número 3. Aquí, así sale en este momento, nosotros ni siquiera nos estaríamos... si es que sale en forma forzada, quiero decir, ¿no es cierto? Entonces, ni siquiera y nos estaríamos enterando. Otra cosa que es muy importante, ¿no? De que la probabilidad de ocurrencia de la mayoría de los posibles estados tiene una probabilidad extremadamente baja. ¿Debo considerar esos estados? ¿No? Sí, es cierto, sí, que a lo mejor la probabilidad de que me vaya a salir una unidad allí es alta, pero no tiene ninguna consecuencia. Entonces, así sea alta, entonces no tiene... ¿ya? Por lo tanto, es necesario evaluar contingencias que sean creíbles y que tengan impacto en el sistema. Porque sí, puede ser que no me va a producir a lo mejor algún impacto en el consumidor final, pero sí me pueden impactar en el sistema, a lo mejor produciéndome sobrecargas, alguna cosa así, ¿ya? Entonces voy a tener bajos voltajes, oscilaciones. Y lo otro que es muy importante es hasta qué número de contingencias, hasta qué número de contingencias simultáneas deben ser evaluadas. ¿Qué significa? Sí. Analizo la n-1. Sí, yo entendería, ¿no es cierto? Pero aún así, algunas de estas contingencias que están dentro del paquete de las n-1, yo voy a tener que no tienen impacto en el consumidor final. n-2, la posibilidad de que salgan dos elementos simultáneamente. ¿Qué probabilidades de esto tengo de esto? Es muy bajo. Generalmente cuando se toma esas decisiones en función de esto también,
o la n-3. Entonces sí, hay que pensarlo mucho en eso, ¿no es cierto? La posibilidad, la probabilidad de que yo tenga más de 2 contingencias simultáneas es extremadamente bajo. Cosa que es muy importante tener en cuenta, ¿no es cierto? Que en la medida en que voy analizando las contingencias, y si es que yo voy teniendo entonces algún impacto, yo debería, para evitar tener ese impacto, yo debería tomar acciones remediales. Ah, muy bien, tengo por ahí la probabilidad de ocurrencia de tal contingencia es relativamente alta y me está dando impacto. Muy bien, a lo mejor entonces estaré necesitando a lo mejor un nuevo circuito de transmisión por ahí, poner más generación por acá, alguna cosa, ¿no es cierto? Tomar acciones remediales. Y obviamente, evaluar sus efectos. Evaluar sus efectos que no hay que no hay que olvidarse, son de dos tipos, ¿no es cierto? En cierta forma, yo voy a tener, ¿sí?, la respuesta técnicos, los que en cierta forma estoy eliminando la afectación o el impacto al consumidor final, pero no hay que olvidarse de las económicas. Entonces, ¿no?, si nosotros nos vamos por acá, eso significa que de aquí, yo no voy a aceptar entonces que se produzca, yo no voy a analizar más allá de la n-2. Entonces de aquí se me va a quedar entonces muy pocos valores, ¿no es cierto? Entonces, este se queda, aquí todo, ¿no es cierto? Este se queda, este se queda, este se queda. Pero aquí, por ejemplo, yo ya no tengo por qué analizarle, el estado 6. Esto ya es tercera contingencia, porque yo estoy perdiendo un generador y 2 líneas, ¿no? Aquí, por ejemplo, no, a ver, sí, estoy perdiendo 2, sí. Entonces, aquí, bueno, 2 generadores, esto lo puedo analizar, dejarlo, no hay problema. Aquí, 2 generadores y una línea simultáneamente, esto es 3 contingencias. Entonces, por ejemplo, eso es lo que estamos diciendo. Peor aquí, entonces, a partir de aquí, que estamos diciendo que ya estamos perdiendo 3 unidades. Bueno, ¿para qué le analizo? Si eso no, posiblemente no me va a ocurrir. Y si usted ve desde el estado 10, el estado 10 todavía, por la presencia de la línea, tiene digamos, algo de probabilidad. Pero de ahí, del estado 11 hacia abajo, ¿cuál es la probabilidad que yo tengo que le vaya a afectar entonces a mi consumidor? No aporta para nada. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, debería ser un tanto más real, hasta desde el punto de vista de economía de tiempo de computación, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, esos son, alguna pregunta, pero esos son los mensajes que quería darles a ustedes. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, nos queda, con eso nosotros hemos terminado la parte de sistemas compuestos.
Ya les estaremos poniendo ahí un pequeño deber. Pero entonces, necesitamos determinar una fecha para una prueba donde estaremos poniendo ahí interconexión, sistemas interconectados y sistemas compuestos, ¿cierto? Y alguna cosa simple de generación para que no se descuiden en darle una revisión ahí a eso. Cuénteme, en este momento nosotros estamos 24 de febrero. Nosotros tenemos clase creo que hasta el 15 de marzo. ¿Qué día ustedes quieren entonces dar la prueba? Cuéntenme. A lo mejor, no sé, este próximo lunes o de aquí a la prueba al miércoles de la siguiente semana. Ustedes digan. Escucho. Y nosotros el 15, a ver, por ejemplo, entonces 15 de marzo. A lo mejor El por otro el miércoles, 10. sí. ¿Perdón? Para el miércoles 3. Miércoles 3 de marzo. No hay Sí, problema. que para el miércoles 3 de marzo sería. Porfa. No hay problema. Ustedes me dicen, por eso es que yo les consulto a ustedes, ¿no es cierto? De tal manera de, de que les sea más conveniente a ustedes también, ¿no? ¿Todos de Sí, el acuerdo miércoles, entonces? sí. ¿Todos? Quedamos entonces para el miércoles. El hecho de que no se expresen, yo debería interpretar entonces que están de acuerdo. Muy bien, entonces. Quedamos entonces para el miércoles, que sería, ¿qué fecha? 3 de marzo, correcto. Miércoles 3 de marzo estaríamos nosotros entonces con eso. ¿Ya? Y posiblemente la última estaríamos dando el 15 de marzo. A ver, 3 de marzo, y después acá, pero acá este lunes también ya empezamos nosotros con facilidad de distribución. Tenemos este otro lunes del 8 de marzo también, ¿no es cierto? Sí. A lo mejor el 15 de marzo, así mismo, por comodidad de ustedes, a lo mejor ahí vamos viendo, conversando y viendo. A lo mejor el día lunes 15 de marzo podríamos estar quizá dando, ahí veremos, si quieren el miércoles mismo o el 15. Vamos a ir viendo el desarrollo cómo nos va. Muy bien, entonces, preguntas. Si no hay preguntas, entonces nos vamos a quedar ahí. Cuídense mucho, que tengan una muy buena noche. Bien, que hasta el Hasta lunes. luego, Inge. Que Hasta les luego, vaya Inge. bien. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Bien, que Hasta luego.